Dios les bendiga, sean bienvenidos a su canal Palabra de Vida. Continuamos con nuestra serie Nuevos Comienzos, hoy nuestro episodio número 8, el cual lleva por título Cómo escuchar la voz de Dios en las Escrituras. Sabemos que estamos en un tiempo donde hay mucho ruido en el ambiente, donde hay muchos comentarios sobre lo que Dios habla y lo que Dios estipula para este tiempo profético, pero hay una forma en la cual podemos escuchar la voz de Dios sin tener esa duda o esa incertidumbre si lo que Dios me está hablando es real o por el contrario es algo que no tiene coherencia con lo que el Señor quiere para nosotros. Es por esto que vamos a estar leyendo lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Dice de la siguiente forma: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos cómo el apóstol Pablo está motivando, edificando a su discípulo Timoteo, un joven que necesitaba ser avivado porque estaba atravesando momentos duros a nivel de la apostasía, a nivel de diferentes circunstancias en esos tiempos. Y el apóstol Pablo le habla diciéndole: no te olvides que tú tienes la escritura, tienes la palabra, la cual es útil para poder llevar a cabo el plan de Dios en este tiempo. Es una manera que utiliza el apóstol para avivar ese fuego que había en Timoteo, para volverle a recordar que pase lo que pase, la escritura tenía que permanecer en su corazón y tomar mano de ella para sacar adelante el plan y el propósito de Dios. Podemos interpretar entonces, según 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, que la escritura, la palabra, es útil para cuatro aspectos. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Enseñar porque las escrituras nos revelan la verdad de todo asunto, nos muestran el carácter de Dios, nos muestran su voluntad para este tiempo y para el tiempo futuro. Por eso la palabra es útil para enseñar. Redarguir porque nos muestra en qué áreas necesitamos cambiar. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos cómo la Biblia empieza a leernos a nosotros mismos y nos muestra esas áreas que no son correctas, esas áreas que necesitan ser transformadas por Dios. Es útil para corregir porque no solamente nos señala el error, no solamente nos muestra lo que está mal en nosotros, sino que las escrituras nos ofrece ese camino correcto. Es decir, nos redarguye, pero también nos dice el camino que tú debes tomar, el camino correcto es este que la palabra misma revela. Es útil para instruir en justicia porque en la Biblia encontramos un manual de vida. Un manual es una guía sobre cómo vivir de forma correcta con los principios divinos, nos ayuda a crecer en santidad. Por todo esto vemos que la palabra, las escrituras son la voz de Dios para recibir consejo, recibir dirección, para conocerlo más. Incluso el salmista en una ocasión dijo que la palabra era como una lámpara a sus pies, que era lumbrera a su camino, dándonos a entender que con la palabra vemos con claridad lo que tenemos que nosotros avanzar en esta vida. Con la palabra podemos nosotros avanzar completamente cierto, tranquilos, de que lo que viene para nosotros está bien, porque la misma palabra nos empieza a mostrar lo que ha de venir, nos abre camino para avanzar. Aún se dice de las escrituras que la palabra es viva, es eficaz, que la palabra puede cortar a tal nivel, puede tomar nuestra vida a tal nivel que ministra alma, cuerpo y espíritu. Literalmente dice Hebreos 4:12 que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos cómo la palabra puede
tocar profundamente las áreas de nuestro ser y revelarnos incluso condiciones íntimas. Teniendo en cuenta esto, vamos a responder a la pregunta ¿cómo leer la palabra de forma correcta? Porque si yo quiero escuchar la voz al momento de yo tener la escritura en mis manos, al momento de yo leer la Biblia, entonces, ¿cómo hago para leerla de forma correcta? Quiero compartirles varios consejos referentes a cómo hacer esto. Y lo primero es con oración. Es imposible que puedas recibir dirección de Dios si antes de leer tú no oras, colocando en manos de Dios ese tiempo donde vas a meditar en la palabra, donde vas a estudiar la palabra, donde vas a leer la palabra. Necesitas primero orar. La misma escritura dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos iba a guiar a nosotros a toda verdad. De tal manera que si yo oro y le pido a Dios, le pido al Espíritu Santo que me revele, que me traiga ese consejo de Dios, esa dirección del Señor, Él lo va a hacer. Y es allí en su presencia cuando yo leo la palabra y recibo la revelación. Entonces, si quiero leer la palabra de forma correcta, yo necesito primero orar. Tener un tiempo de adoración para Dios, un tiempo de oración y decirle, Señor, háblame. Necesito que me hables. Necesito que reveles a mi vida más de ti. Porque también un aspecto muy importante de la lectura de la Biblia es que no solo recibo la dirección, no solo me corrige, me exhorta, sino que hay algo muy importante y es que cuando yo leo la palabra conozco más a Dios. Mi enfoque al leer la Biblia primeramente es para conocer más a Dios y en segundo lugar todo lo que la palabra quiera hacer conmigo, direccionarme, redarguir, instruirme, como lo vimos anteriormente. El segundo consejo es leer la palabra con humildad, con humildad. Si yo llego ante ese momento de leer la Biblia, pero mi corazón está lleno de altivez, mi corazón está duro, mi corazón está distante de una actitud correcta ante Dios, créeme que no vas a recibir revelación de la palabra. Podrás contemplar la escritura como un libro histórico, un libro que tiene una historia increíble. Podrás contemplar la escritura como un libro que tiene incluso una calidad de escritura, una calidad de literatura muy genuina, muy hermosa. Incluso poesía, si lo quieres ver desde ese punto, encontrarás una poesía muy profunda escrita en la palabra, pero no va a pasar de allí. Pero si llegas con un corazón humilde ante Dios, reconociendo que Dios te va a hablar, seguramente vas a recibir el consejo, vas a recibir la revelación, vas a recibir lo que Dios te quiere entregar en su palabra. Dice el apóstol Santiago un consejo tremendo, dice, desechen toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, recibir con mansedumbre la palabra implantada. No dice que la recibamos con un corazón altivo, no dice que la recibamos con un corazón lleno de ego, de orgullo, de rencor, dice con mansedumbre, la cual puede salvar vuestras almas. Eso está en Santiago 1:21. De tal manera que mi actitud antes de leer la palabra influye mucho en que mi espíritu se despierte para escuchar la revelación, la voz de Dios. Esto es algo muy importante. Y un consejo número 3, ten en cuenta el contexto. Ten en cuenta el contexto. Siempre considera el contexto, principalmente el contexto literario inmediato de lo que estás leyendo. Pero si puedes llegar a entender y a revisar contexto histórico y otros contextos, sería maravilloso que lo hicieras, porque esto va a ayudar a que la interpretación de la voz de Dios al momento de leer la escritura sea correcta. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjate cómo él dice que habían personas, casi en todas las epístolas, dice ahí, había personas que no tenían la capacidad de interpretar esa escritura, esas epístolas, esas cartas. Debido a esto, ¿qué ocurría?
terminaban torciendo el concepto correcto de lo que Dios quería hablar. Tal vez tú vas a decir, pero me hablas de un contexto que no tengo conocimiento sobre cómo hacerlo. Bien, si tú asistes a una iglesia de sana doctrina, cuando digo esto, es una iglesia que crea en nuestro Dios eterno, nuestro único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una iglesia que confiesa a Jesucristo como aquel que nos dio salvación, vida eterna, una iglesia que enseñe la escritura en la forma correcta, que no manipule la palabra. Entonces, pues puedes acercarte a una iglesia así y puedes pedir ayuda con el pastor o con un líder maduro en la fe que te pueda guiar sobre cómo leer la Biblia teniendo en cuenta el contexto, por lo menos el contexto literal inmediato, que es el que de pronto es más fácil y es más rápido para nosotros poder hacer una interpretación correcta. Si no vas a ninguna iglesia cristiana, pues es necesario que busques esta ayuda para que puedas profundizar y puedas escuchar con mayor claridad lo que Dios te quiere hablar. Este es un consejo muy importante. Ten en cuenta el contexto, siempre considéralo para poder hacer una interpretación correcta. Y el consejo número 4 es meditar y aplicar. El mismo apóstol Santiago dijo que no seamos personas que escuchamos la palabra y ya. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice que nos engañamos a nosotros si solamente somos oidores. Santiago 1:22. ¿Por qué es importante esto? Porque somos una creación, ¿verdad? Que tiene alma, cuerpo y espíritu. Y todo mi ser es el que debe alabar a Dios. Todo mi ser es el que debe amar a Dios. De tal manera que no es coherente que mi alma esté recibiendo la palabra o que mi mente esté procesando la palabra, pero que mi cuerpo, mi parte física, no camine en esa palabra. Tiene que ser alma, tiene que ser cuerpo, espíritu, conectado con lo que Dios te está hablando. Cuando tú escuchas la palabra o lees la palabra, meditas en ella. Esto es, reflexionas en ella interiormente, causa algo en ti, en tu interior, y luego lo llevas a la práctica, estás haciendo completo el ejercicio. Estás allí percibiendo la palabra en la forma correcta. Y esto es muy importante. Ahora quiero darte unos ejemplos de cómo Dios puede hablar en momentos de cualquier circunstancia, cualquier situación que estés atravesando. Por ejemplo, una persona que está en depresión. Alguien que está en depresión está pasando por un momento difícil, no siente esperanza, siente desánimo, pero él sabe que en la palabra, en la escritura, él puede escuchar la voz de Dios y Dios puede decirle algo, Dios puede sanarle, libertarle. Y de repente él lee el Salmo 34:18. Este salmo dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él lee este salmo y ¿qué ocurre? Inmediatamente el Espíritu Santo le habla y el Espíritu Santo le empieza a decir, ¿tienes tu corazón quebrantado? Pues yo aseguro estar cercano a ti. Aseguro estar cercano a ti, porque cuando alguien está con un corazón entristecido, está con un corazón quebrantado, dice la palabra que Dios está ahí cercano para ellos. Inmediatamente ese hombre, esa mujer que está en depresión, recibe la revelación de Dios y dice, un momento, yo no estoy solo. Dios está conmigo porque me lo está prometiendo en la palabra, y en ese momento el Espíritu Santo empieza a avivar, empieza a hacer algo especial en su corazón de tal manera que es levantado de esa condición. Y así podría decirte muchos otros ejemplos. Por ejemplo, alguien que enfrenta una decisión difícil, alguien que no sabe qué hacer, alguien que no sabe cómo enfrentar lo que viene hacia adelante. De repente lee Proverbios 3 del 5 al 6 y se encuentra cuando dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Suponte que esta persona no había reconocido a Dios. Suponte que esta persona no había encontrado a Dios en esas opciones que tenía y de repente cuando lee esto dice, un momento, tengo tres caminos que no sé cuál tomar, pero estos dos dependen de mí. En cambio, este que está acá, aquí yo veo a Dios.
como el Señor me acaba de hablar y dice que reconozca al Señor en todos sus caminos, esta es la decisión que debo tomar. Y en esa manera vemos cómo Dios puede hablar en una manera muy especial a nuestras vidas. Podemos escuchar la voz de Dios en sus escrituras. Y a través de este episodio quiero invitarte a que profundices en esa interacción con nuestro Padre Celestial, en compartir ese tiempo con Él a través de la palabra, y vas a ser guiado, fortalecido, sanado, libertado por su palabra. Vas a recibir incluso la dirección que necesitas para cada circunstancia, pero necesitas hacerlo de la forma correcta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si esto ha sido de gran bendición para ti, compártelo con otros para que también sean bendecidos.